empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Respecto a los creadores de los animes mencionados, ni los personajes me pertenecen. Respecto a sus respectivos creadores, la historia sí me pertenece. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal donde subo mis historias, apóyame con un like y comparte el vídeo con tus amigos, activa la campanita de notificaciones para que te llegue cuando suba más contenido. Meliodas estaba todavía inconsciente en el suelo después de su gran enfrentamiento contra su padre el rey demonio y la soberana del clan de las diosas, la deidad suprema. El sol finalmente salió y la luz le daba en el rostro a Meliodas, haciendo que despierte lentamente y acostumbrarse a la fuerte luz del sol que le daba fuertemente a los ojos. Cuando finalmente Meliodas logró acostumbrarse a los brillos del sol y se observaba todo su cuerpo, Meliodas estaba muy confundido al verse sin ninguna herida en su cuerpo y estaba vivo. Era algo que lo extrañaba y confundido a la vez que sus recuerdos de la Guerra Santa pasaban por su mente, todo el dolor y sufrimiento que había causado esta Guerra Santa. Y Meliodas se sobresaltó al recordar a su amada Elizabeth, que al buscar con su mirada la encontró al lado del sin vida Meliodas. Dice, Elizabeth. Meliodas abrazó el cuerpo sin vida de Elizabeth, llorando consoladamente, gritando a los cuatro vientos el dolor que llevaba en sus hombros. Tras varias horas en llorar y lamentarse de la muerte de su amada Elizabeth, Meliodas la enterró en el mismo sitio donde cayeron del templo de las diosas. Meliodas, limpiándose las lágrimas de su rostro y observando el hermoso cielo y las nubes pasando, observando a cuatro figuras que habían sido sellados en la Guerra Santa, contando con la lamentable muerte de Elizabeth. En el cielo aparecieron las cuatro figuras que alguna vez Meliodas prometió proteger, y esas cuatro eran el segundo hermano menor Zeldris, el tercer hermano menor Satoru Gojo, el cuarto hermano menor Estarosa, y su fallecida amada Elizabeth. Meliodas se retiró del lugar sin dar la última mirada a la tumba hecha por él, y siguió su camino y conocer todo lo que le podía ofrecer este nuevo mundo. Meliodas caminaba contables caminos llenos de tierras, arena, incluso monstruos y bestias y habitantes de pueblo pequeños. Cuando observaba a alguien parado encima de una fila rocosa, Meliodas observó a la persona que estaba frente a sus ojos llenándose de lágrimas. Lentamente, dice Elizabeth, tras correr y abrazarla. Ella, confundida del acto del desconocido, lo empujó por instinto. Elizabeth salvaje dice, ¿quién eres y qué rayos tramas con hacer ese acto? Meliodas, confundido por el acto de Elizabeth, y observaba que lo miraba con disgusto hacia su persona. Meliodas se decía, Elizabeth, ¿qué te sucede? Tras convivir con Elizabeth salvaje, ambos se sentían como si se conocían de hace muchos años. Meliodas no se rendía y le había contado todo su pasado, esperando que con esta forma Elizabeth recupere sus recuerdos y lo recuerde a él. En ese momento Elizabeth salvaje había escuchado un llanto proveniente del campamento, observando a un niño que tenía una herida en una de sus piernas. Meliodas observó sorprendido el acto que había realizado Elizabeth. Elizabeth salvaje se acercó al niño herido, mostrando en uno de sus ojos el símbolo del clan de la diosa y sanando las heridas del niño. Meliodas había quedado impresionado al ver el poder de Elizabeth. Tras lo sucedido, Meliodas estaba recostado encima del acantilado mirando el hermoso cielo cuando de repente escuchó que alguien lo estaba llamando por su nombre. Meliodas se levanta y observa a la dirección donde provenía esa voz. Cuando observa, era Elizabeth salvaje con los dos símbolos del clan de las diosas en ambos ojos. Había quedado mudo de la impresión y emocionado estaba a punto de hablar cuando fue interrumpido por Elizabeth. Elizabeth salvaje dice, Meliodas, recuerdo todo mi pasado, lamentablemente tengo que hablar contigo, es algo muy importante. Meliodas observa la seriedad en él.
Rostro de Elizabeth dice, ¿de qué se trata Elizabeth? Elizabeth salvaje dice, prométeme de lo que te voy a decir debes cumplirlo. Meliodas dice, ¿de qué estás hablando Elizabeth? Elizabeth salvaje dice, dije que lo prometas. Meliodas dice, está bien Elizabeth lo prometo. Elizabeth salvaje dice, nos pusieron a ambos una maldición. Meliodas dice, ¿una maldición de qué tipo y quién? Elizabeth salvaje dice, el rey demonio y la deidad suprema nos pusieron una maldición a ambos. A ti Meliodas el rey demonio te puso la eterna juventud, no podrás envejecer y tampoco puedes morir, cada vez que mueras perderás tus sentimientos. La deidad suprema me puso la maldición, la reencarnación infinita, cada vez que yo recupere mis recuerdos a los 3 días moriré, no importa el lugar, siempre que muera te conoceré y me enamoraré de ti y después de 3 días moriré. Prométeme que romperás las maldiciones como sea. Meliodas dice, te lo prometo Elizabeth. Tras decir eso después de 3 días exactamente se cumplió la maldición matando a Elizabeth frente a la mirada de Meliodas haciendo que sufra nuevamente. Meliodas continuó su viaje y entre esos viajes en todo Britania se recontró nuevamente con las reencarnaciones de Elizabeth y no pudiendo hacer nada al respecto observaba como su amada moría una y otra vez frente a sus ojos. Meliodas recorrió Britania durante los 3000 años que siguieron, Meliodas conoció a 107 diferentes encarnaciones de Elizabeth, viendo morir a 106 de ellas 16 años atrás. Muchos siglos después, Meliodas se dirigiría al reino de Danafor donde se convertiría en el líder de sus caballeros sagrados. Posteriormente una mujer esclava de un reino enemigo llamada Lith fue enviada para realizar una emboscada nocturna, sin embargo, fracasó y fue sentenciada a muerte en dicho reino. A pesar de esto, fue salvada por Meliodas quien afirmaba que todos los que se opusieran a eso serían sus enemigos. Acto seguido, Meliodas lleva a Lith a su casa, donde empieza a pensar que él iba tras su cuerpo, sin embargo, ambos empezaron a conocerse más volviéndose amantes empezando ambos a vivir juntos, acompañados también de Bangle. En algún momento Lith le ofreció a Meliodas una espada la cual rechazó debido a que no quería matar a nadie. Algún tiempo después, el demonio Flaudrin empezó a destruir Danafor destruyendo Flaudin dice, Meliodas. No me detendrán de resucitar a los demonios, recuerda que sirvo fielmente a Satoru Gojo y a Zeldris. Meliodas dice, no te dejaré hacer eso. Meliodas corre hacia Flaudin golpeándolo repetidamente haciendo que Flaudin no pueda defenderse de los constantes golpes de Meliodas. A lo último fue mando a estrellarse contra un muro destruidos, ocasionando una cortina de humo. Meliodas aprovechó la oportunidad de rescatar a Lith del gran escombro que había caído sobre ella. Cuando Meliodas iba a retirar el último escombro fue sorprendido por un golpe proviniendo de la cortina de humo. El golpe seguro de Flaudin ocasionó que Meliodas fuera estrellado en una fila de rocas destrozando más el lugar del encuentro. Flaudin dice, sigue siendo fuerte Meliodas pero no lo suficiente como para matarme. Con esos golpes, Flaudin observa al lado de él el cuerpo de la repugnante diosa Elizabeth, que había hecho que Meliodas traicionara a su clan. Flaudin agarró por el cuello a Lith. Esto era visto por Meliodas que había logrado salir de los escombros de piedras observando que Flaudin tenía sujetada del cuello a Lith. Meliodas quería tratar que la dejara cuando frente a sus ojos Flaudin atravesó con sus manos el pecho de Lith asesinándola en el proceso, lo que desató su ira con la cual fue capaz de derrotarlo y dejarlo al borde de la muerte. Seguido a esto, Meliodas se para frente a ella, y Lith le hace prometer, que si bien puede olvidar quién es, nunca olvide los principios que lo sostienen. Tras estas palabras ella muere en brazos de Meliodas, quien llora bajo la incesante lluvia que cae sobre ambos. La muerte de Lith provocó que Meliodas se perdiera en su ira y explotara su inmenso poder, lo que a su vez destruyó y eliminó completamente al reino de Danafor. Mientras se marchaba del destruido reino, Meliodas encontró a una joven madre que en sus brazos tenía una bebé recién nacida. Señora dice, llévate a mi hija por favor, ya no puedo resistir más. Meliodas al ver el rostro y ojos de la bebé se entristece diciendo Elizabeth, la señora que era madre de la bebé Elizabeth muriendo al minuto que entregó a su hija al chico rubio frente a ella. Meliodas salió del enorme cráter que ocasionó él por su ira. Al llegar al principio del enorme cráter, caminando con Elizabeth en sus brazos más adelante, se había topó con el rey Valtraliones y Zaratras, quien al ver a Meliodas se ofreció a cuidar a la bebé mientras atendían sus heridas. Sin embargo, este rechazó su oferta y lo amenazó diciendo que no pusiera las manos sobre su mujer, cosa que dejó al caballero sagrado atónito. Zaratras llevó a Meliodas al reino de Liones, donde la bebé, Elizabeth, fue adoptada por el rey Valtra. A raíz de esto, Meliodas solicitó ser convertido en un caballero sagrado de Liones. Zaratras lo tomó como
Una broma, así que Meliodas lo desafió a un combate de espadas en el que Meliodas lo derrotó completamente. Zaratras accedió a darle la recomendación y el sello de aprobación que le permitieron ser promovido a caballero sagrado y así pudo permanecer siempre cerca de Elizabeth. Poco después, el rey Valtra tuvo una visión acerca de la llegada de los 7 pecados capitales, quienes se convertirían en los protectores del reino y detendrían a los 11 mandamientos si llegaban a ser liberados. Merlin había quedado impresionada. Merlin en sus pensamientos se decía: yo había pensado que solo eran 10 mandamientos, no 11, qué interesante, puede que Meliodas me saque de esta gran duda que tengo ahora. Afirmó que ella y Meliodas eran los primeros 2 miembros y gracias a las visiones del rey, ella pudo identificar a los otros 5. Cuando aún no se habían formado los 7 pecados capitales, Meliodas salvó a Diane del ataque de unos caballeros que la molestaban por su tamaño. Tras vencerlos, Diane se sintió atraída hacia él. Poco después de eso, Diane fue sentenciada a muerte bajo falsos delitos de haber asesinado a Matrona y a varios caballeros sagrados, pero Meliodas intervino en el último minuto para reclamar su vida y desde ese momento se unió a su grupo. Tiempo después, Meliodas visitó a Van, quien en ese entonces se encontraba preso y era constantemente ejecutado, pero sin ningún resultado satisfactorio para sus verdugos, debido a su inmortalidad. Una vez que lo encontró, le pidió que se uniera a él, pero Van rechazó su oferta. Por esta razón Meliodas se vio forzado a persuadirlo por la fuerza, acto que resultó en una violenta pelea entre ambos. Una vez que Meliodas mandó a volar a Van de un puñetazo fuera de su celda, este se mostró muy emocionado y le pidió que continuaran la batalla. Meliodas le respondió que, si deseaba seguir luchando contra él, tendría que unírsele y desde ese momento ambos comenzaron su viaje juntos. Meliodas estaba presente cuando trasladaron a King a su encarcelamiento y también acompañó a Merlin en la búsqueda de Escanor 12 años atrás. Tras la formación de los 7 pecados capitales, ellos fueron elegidos caballeros al servicio de Britania. Cuando Zaratras derrota a un mensajero que es un vampiro, este informa que el reino vecino de Edimburgo está bajo las órdenes de un rey vampiro, razón por la cual Zaratras manda en una misión a los 7 pecados capitales para derrotar a este dicho rey de los vampiros. Escanor junto con Meliodas se preparan para esta misión. Cuando comenzó la misión, Meliodas tenía a Escanor fuera de la sala especial de contención para llevar a su tesoro sagrado, Rita. El pecado de la soberbia. Del León se disculpó con su capitán y le recuerda que él debe estar de vuelta por la mañana una vez que termine la misión. Después Meliodas explicó los detalles del plan con la ayuda de Merlin, y aunque Escanor tenía miedo al principio, declara su determinación de hacerlo lo mejor posible. Tras terminar de inspeccionar cada rincón del castillo de Edimburgo, yendo Meliodas y Merlin a lo más profundo de los calabozos donde el informe de Zaratras relata que tenían aldeanos encerrados en dichos calabozos. Merlin dice: capitán, al parecer el rey vampiro que derrotó Escanor había matado a los aldeanos bebiendo de su sangre. Meliodas pensativo dice: qué mal, y pensábamos que encontraríamos sobrevivientes en los calabozos. Cuando se iban a retirar pero escucharon un llanto que provenía en una de las celdas de los calabozos inferiores. Tanto Merlin como Meliodas se apresuraron a buscar el origen del llanto de una niña que estaba llorando. Meliodas, al encontrar la cuenta de los llantos, había llamado a Merlin, que al momento de llegar hacia su capitán y observando frente a ellos a una niña de cabello azul celeste llorando en el rincón de la celda, Meliodas dice: oye niña, ¿estás bien? ¿No te han hecho nada malo? La niña, al escuchar que la estaban llamando, se había asustado más y decía: aléjense de mí, no me maten por favor. Merlin se asombra de la reacción que tomó la niña y algo no estaba bien. Dice: capitán, algo no anda bien, su poder mágico es grande e incluso supera a un caballero sagrado promedio. Meliodas estaba impresionado de la deducción de Merlin. Dice: ¿lo dices en serio, Merlin? Merlin dice: no hay ninguna duda, capitán. La niña levantó la mirada observando frente a ella, estaban 2 personas, una chica aparentemente hechicera y fuerte y el otro un chico rubio que transmitía una sensación de inquietud. Observando a ambos que a su vista discutían de algo o sobre alguien. La niña decidió acercarse a ambos y comprobar si eran buenas personas o tenían malas intenciones hacia su persona. Merlin y Meliodas seguían conversando sin ponerle atención a su alrededor. Y sin darse cuenta que la niña había destruido los barrotes de la celda para estar frente a ellos, la niña dice: disculpen, ¿me podría decir sus nombres y por qué están aquí? ¿Acaso los mandó el rey vampiro? Izraf. Merlin y Meliodas dejaron de discutir y observaron hacia abajo observando a la niña de la celda. Meliodas, impresionado de que la niña tuviera todo este tiempo con ello observando la celda,
abriendo ligeramente los ojos ya que la niña tenía una fuerza descomunal como para destruir los barrotes de la celda. Merlin también observó la celda y no lo podía creer que una niña pudiera romper los barrotes de la celda. Meliodas dice, niña, ¿cómo te llamas si puedo saber? La niña del cabello azul celeste dice, me llamo Miwa Kasumi. Merlin dice, es un gusto en conocerte Miwa Kasumi. Yo me llamo Merlin y soy una hechicera del reino de Leones y el que está al lado mío es el capitán de los 7 pecados capitales Meliodas. Tras presentarse los tres decidieron llevar a Miwa Kasumi con ellos al reino Leones y presentarle al rey Zaratras. Los tres salieron del castillo reuniéndose con los demás miembros de los 7 pecados capitales. Miwa Kasumi había quedado encantada con los 7 pecados capitales llamándolos héroes. Tras finalizar la misión en Edimburgo, los 7 pecados capitales junto a Miwa Kasumi regresaron al reino Leones para entregar el informe al rey Zaratras en persona y presentar a Miwa Kasumi con el rey. Habían pasado 2 días de que partieron del reino Edimburgo al reino Leones, cuando ya habían pisado la entrada y los demás pecados capitales se retiraron dejando solos a Meliodas, Merlin y Miwa Kasumi en el palacio. Meliodas abrió las grandes puertas de la sala del trono del rey encontrándose al rey Zaratras junto a su esposa la reina Mei Mei. Zapatos se percató de la presencia de Meliodas y Merlin junto a alguien más que nunca había visto. Zaratras dice. Meliodas y Lady Merlin, ¿qué hacen aquí? ¿Quién es la niña? Mei Mei estaba observando a la niña poniendo mucha atención a lo que decían Meliodas y Lady Merlin con respecto a la misión y sobre la identidad de la niña. Merlin dice, Rey Zaratras, la misión de exterminio de los vampiros y el rey Izraf de los vampiros han sido eliminados, pero los aldeanos del reino Edimburgo fueron masacrados por los vampiros. Meliodas y yo nos metimos a los más profundo de los calabozos en búsqueda de sobrevivientes y parecía nadie resultó estar vivo cuando Meliodas había escuchado unos llantos proviniendo en una celda específica del calabozo y encontramos a esta niña. Y por casualidad, Rey Zaratras, la niña tiene un poder muy elevado de un caballero sagrado intermedio. Mei Mei se decía que en sus pensamientos Valtras tenía toda la razón. Iba a aparecer una chica de cabello azul celeste con un poder sobresaliente que superaría a cualquier caballero sagrado intermedio. Mei Mei se levantó del trono. Zaratras y demás habían quedado impresionados al ver a la reina Mei Mei tan emocionada. Era algo que no estaban acostumbrados diariamente. Mei Mei dice, Zaratras, cariño, voy a acoger a esta niña a mi mano y la voy a entrenar, ¿no te importa, verdad? Zaratras abrió sus ojos de lo impresionado que estaba y no era el único. Meliodas y Merlin estaba en la misma. Dice, de acuerdo, si eso quiere, cariño, pondré a la niña a tu cuidado. Tras ese momento en la sala del trono de Zaratras, Meliodas y Merlin se retiraron de ahí, 10 años atrás. El día de la fiesta de celebración por la fundación del reino. Los 7 pecados capitales fueron convocados a un viejo castillo, donde descubrieron el maltrecho cadáver del gran caballero sagrado, Zaratras. De inmediato, Meliodas y sus compañeros fueron emboscados por un gran contingente de caballeros del reino al ser inculpados por la muerte del gran caballero sagrado. Meliodas ordena a los demás que se separen diciéndole que se encontrarían, después. Durante el escape, una niña que los ayudaba a huir resultó herida, causando que Meliodas empezara a perder la calma. Sin embargo, fue detenido por Merlin, quien aprovechó el momento para extraerle gran parte de su poder diciéndole que lo sentía y asestándole un golpe que lo dejó inconsciente. Cuando volvió en sí, estaba tendido en un agujero, donde conoció a Auk. Meliodas es visto por primera vez en el Baharat, donde sirve a todos sus clientes comida y cerveza. Unos clientes le piden a Meliodas comida y cuando él se la da, los hombres dicen que parece deliciosa, sin embargo, cuando la prueban se dan cuenta de que está horrorosa. Los clientes tiran la comida y entonces él manda a limpiar las sobras, tarea de la que se encarga su compañero Auk, un cerdo rosa con la capacidad de hablar y que no duda en quejarse de que Meliodas le obligue a comer algo de tan mala calidad. Tras esto, Meliodas vuelve al trabajo y sirviendo unas cervezas escucha a unos clientes hablar sobre 2 caballeros de armaduras oxidadas al cual se podría relacionar con los 7 pecados capitales, un grupo de criminales que supuestamente planearon el derrocamiento del reino. En ese instante, 2 grandes caballeros con unas armaduras oxidadas entra en el bar provocando que el pánico invada el lugar y todos salgan huyendo de allí. Meliodas se acerca a los 2 caballeros y le pregunta quién eran, sin embargo, no obtiene respuesta pues los 2 caballeros se caen al suelo de manera que los cascos salen volando y comprueban así, tanto Meliodas como Auk, que el caballero en verdad eran 2 chicas jóvenes. Meliodas las lleva a la habitación y allí observa y toca a las chicas hasta quedar satisfecho sabiendo que verdaderamente eran 2 chicas
Entonces las jóvenes se despiertan y ven sonrojadas que Meliodas le está agarrando el pecho, y al verlas Meliodas le dice que veía una anomalía en su corazón. Tras esto, ella le pregunta dónde se encuentra y Meliodas dice que está en su bar, el Boar. Luego Meliodas le pregunta si hay algún problema con eso, a los que ellas responden que no, solo que al verlo con una espada a su espalda pensó que era un espadachín. Él saca entonces su espada y le muestra que solo es la empuñadura la cual le sirve, para evitar que los clientes huyan sin pagar. Tras esto, Meliodas les ofrece comida a Elizabeth y su compañera, que se presenta. Me llamo Miwa Kasumi. Señor, y cuando ambas la prueban Meliodas le pregunta con una sonrisa si está horrible. Ellas comienzan a sollozar y le dice que está bien, por lo que Meliodas aprovecha para preguntarle qué hacen ellas con esas armaduras. Ellas le contestan que están buscando a los 7 pecados capitales, pero antes de que pudiera dar más detalles unos caballeros de una unidad independiente aliada de los caballeros sagrados aporrea la puerta preguntando por los 2 caballeros de las armaduras oxidadas. Meliodas sale al encuentro con los caballeros y llaman a los 2 caballeros de las armaduras oxidadas, el cual resulta ser Auk disfrazado. Ante la ofensa, el caballero llamado Alioni agarra a Meliodas por la camisa y le advierte que no debería meterse con aliados de los caballeros sagrados. En ese momento, Elizabeth y Miwa Kasumi salen corriendo y un caballero las vio diciendo que 2 mujeres ha escapado haciendo que vayan por ellas, y poco después los soldados van tras ellas. Meliodas consigue dar alcance a Elizabeth y a Miwa Kasumi, a ambas la sacan del alcance de los soldados además de librarse de caer por el acantilado, al cual sí cae Alioni, por obra de Auk. Elizabeth y Miwa Kasumi le dan las gracias a Meliodas y este le pregunta cuál es el resto de la historia, a lo que ellas contestan que está buscando a los 7 pecados capitales para detener a los caballeros sagrados, pues estos han dado un golpe de estado y han capturado al rey y a su esposa. En ese momento, el suelo que pisan se derrumba y los 4 caen por el acantilado. Sin embargo, Meliodas consigue que todos vuelvan a la superficie a salvo, hasta Alioni, que rato antes había caído por ahí tras un empujón de Auk. El caballero Tuigo, causante de la caída del suelo, los mira y se da cuenta de que Elizabeth es en verdad la tercera princesa del reino y Miwa Kasumi la maestra espadachín del sigilo. Antes de que pudieran matarlas, Meliodas vuelve a salvarla. Después de salvarla una vez más, Elizabeth y Miwa Kasumi le dicen que no puede arrastrar a una persona que fue tan buena con ellas y de la que además no conocen el nombre, a lo que él contesta que su nombre es Meliodas. Mientras Elizabeth se da cuenta de la marca en su brazo, Tuigo los vuelve a atacar sin éxito, pues Meliodas consigue repeler su ataque y devolvérselo. Tuigo vuelve a intentar atacar a Meliodas, sin embargo, él repele de nuevo el ataque anunciándole al final que él es Meliodas, capitán de los 7 pecados capitales. Entonces Meliodas da el último golpe al caballero, el cual acaba derribado y volando por los aires. De vuelta al Boarat, Meliodas le dice a Elizabeth y a Miwa Kasumi que ha encontrado al primero de los 7 pecados capitales y que él también los está buscando pues tiene asuntos con ellos. Además, le dice que utiliza el bar para recoger información sobre ellos, así que 2 meseras les ayudaría mucho a reunir la información que necesitan. Elizabeth junto a Miwa Kasumi aceptan la oferta sin dudarlo, comenzando así el viaje en busca de los 7 pecados capitales. Ambas chicas no podían creer que encontrarían al capitán de los 7 pecados capitales. Miwa Kasumi observa a su salvado desde el reino Edimburgo. En sus pensamientos se decía: nunca pensé en volverlo a encontrar. Fue hace 10 años que culparon a los 7 pecados capitales del asesinato del rey Zaratras. Al parecer Meliodas no me reconoce, eso me entristece, pero por otro lado puedo viajar junto a ellos y la princesa Elizabeth en búsqueda de los otros miembros de los 7 pecados capitales. Ambas chicas observaron el cuadro. Del lado de la puerta del bar la lista de Se Busca. Observando la apariencia